Bueno, antes que nada, agradecer a tanto a José Juan como por sus palabras y también agradecerle a él y a la Asociación Cultural Cofre de la Venera la invitación para participar en este tercer simposio. Y como ya ha indicado José Juan, el tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre un extracto, un resumen, una aproximación a lo que ya presenté en mi trabajo fin de máster, que es, vamos a hacer un recorrido fugaz sobre la historia de la Hermandad de la Veracruz desde que se reorganiza en el año 1891 hasta comienzos de la Segunda República, con un breve epílogo que abarcará hasta el año 35, que también fue los marcos cronológicos que yo desarrollé en mi trabajo fin de máster. La Hermandad de la Veracruz, como ha dicho José Juan, es una de las hermandades más antiguas de la ciudad de San Fernando, pero es verdad que no ha tenido hasta ahora un trabajo monográfico de investigación total de su historia. Ha sido tratada en trabajos de en combinación de varios autores, en trabajos que también se ha hecho alusión a la hermandad, pero no se había hecho una investigación en profundidad como tal cuando el momento en el que me acercaba a los archivos de la hermandad. La ponencia que voy a realizar está dividida en una serie de partes. Primero contextualizaré San Fernando en la época en la que se organiza la Hermandad de la Veracruz, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hablaré un poco de cómo se encontraban las demás corporaciones penitenciales de la ciudad y letíficas principales. Y ya después vendrán 3 capítulos históricos propiamente dichos, con las 3 etapas en las que dividí la historia de la Veracruz durante esta etapa histórica: la reorganización propiamente dicha con las 2 juntas de Pablo de la Pascua y José de los Tarves, la época de crisis de la Hermandad de la Veracruz al principio del siglo XX y ese resurgimiento que tiene también a final de esa etapa histórica, y por último el capítulo de la etapa de Segismundo García Mantilla, donde ya Veracruz se consolida como hermandad modelo para las demás corporaciones de la ciudad de San Fernando. Asimismo, también abarcaré un capítulo dedicado al patrimonio, tanto artístico como cultural de la hermandad, y así pues las conclusiones de la bibliografía que tendrá el trabajo. En primer lugar, como he dicho, el primer punto va a ser, voy a hablar un poco de San Fernando, la situación de San Fernando a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La ciudad de San Fernando vive un periodo de relativa expansión a raíz de la restauración borbónica, pero este periodo de bonanza inicial se ve interrumpido con la crisis de Cuba, con la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas a final del siglo XIX, que afecta de forma negativa a San Fernando debido al carácter militar que tiene la ciudad, obviamente. Este carácter militar conllevará de que la ciudad viva unos años muy delicados a nivel económico, ya que, como todos sabemos, todo lo vinculado con los estamentos militares siempre han sido uno de los grandes sustentos de nuestra ciudad a nivel económico. Pero es cierto que durante esta última mitad del siglo XIX, antes previo al desastre de Cuba en el 98, San Fernando tuvo un desarrollo bastante curioso, tanto a nivel arquitectónico urbanístico, con la rehabilitación de varios espacios urbanos públicos. Se consolidan las obras del Hospital San Carlos, se realizan unas obras también en la Alameda Moneo de Guerra, el Paseo General Lobo. También se finaliza el Ayuntamiento de San Fernando en esta etapa histórica previa al desastre de Cuba. Se reforma el convento del Carmen, que en esa época estaba claustrado, para convertirlo en parque de artillería. También se realizan obras en la iglesia de la Divina Pastora, se urbaniza el Plaza del Castillo. En fin, hay una serie de actuaciones dedicadas a esa mejora urbanística de la ciudad de San Fernando. Como hemos dicho, también el desastre del 98 pondrá fin previamente a esta reforma urbanística, que ya se retomarán años posteriores a ya iniciado el siglo XX, bastante iniciado el siglo XX. A nivel de la población, la ciudad de San Fernando, es verdad, presentaba en el momento en el que se organiza la Hermandad de la Veracruz, la población de San Fernando llegaba a los 27.000 habitantes. Parece una cifra a lo mejor bastante alta por lo que puede ser la época, pero es cierto que San Fernando había bajado bastante la población en las décadas finales del siglo XIX. Hay que entender que precisamente en la década de 1860 la ciudad de San Fernando tenía una población de 30.000 habitantes, con lo cual la población había bajado muchísimo. A finales de la etapa histórica que vamos a hablar, ya en el año 1930, que es el último año del que tenemos datos del padrón, tendrá una población de 29.866 habitantes. Más o menos se mantiene en la cota de los 20.000 y pico habitantes que ya vimos a final del siglo XIX. Como hemos dicho, la crisis de Cuba tendrá un gran impacto en la ciudad de San Fernando a nivel económico, pero a principios del siglo XX, ya en la década de 1910, San Fernando volverá a revitalizarse debido a una serie de medidas, de leyes y de normativas aplicadas a las constructoras navales y a Carracas, que podrán resurgir harán resurgir un poco la ciudad de San Fernando. También la Corporación Municipal sufre una gran reforma en el año 1892, terminándose ya el ayuntamiento en estos años. Se reforman los estatutos municipales, se cambia la corporación, y ya hablaré un poquito más adelante de la Corporación Municipal, porque varios de los directivos de la Corporación Municipal estarán vinculados a la Hermandad de la Veracruz, tanto en puestos directivos de Junta de Gobierno como hermanos de la Corporación.
Este sería más o menos como un poquito la situación inicial de San Fernando en el momento de la reorganización de la corporación. ¿Y cómo se encontraban las demás corporaciones isleñas? La restauración es cierto que supone un periodo de relativa calma para la Hermandad de San Fernando en comparación con el siglo XIX, que había sido bastante convulso, donde desamortizaciones, guerra de independencia, Primera República, había sido un siglo bastante convulso para las hermandades, no solo San Fernando, sino a nivel general, y la restauración va a ser un poquito tranquila en líneas generales, aunque es cierto que obviamente va a haber sus periodos de crisis, sus pequeñas etapas, donde las hermandades van a sufrir, sobre todo el desastre del 98, que va a provocar un periodo de crisis importante en casi todas las corporaciones isleñas, salvo la excepción del Carmen principalmente, que va a ser la única que se mantenga un poco más a flote a principios del siglo XX. Todas las demás vivirán algunos periodos de relativa crisis en un momento u otro. Como hemos dicho, podemos dividir también esta fase de la restauración para las hermandades de San Fernando en varias fases. Un final siglo XIX relativamente tranquilo, donde se organiza la Hermandad de la Veracruz, se funda la Hermandad de Columna, 1823, también Expiración se revitaliza tras el paso de la Primera República, San José también se revitaliza, tenemos una serie de movimientos de hermandades donde vemos que poco a poco comienzan a volver a andar tras estas décadas del siglo XIX bastante inestables. Pero ¿qué pasa? A raíz del desastre 98, algunas hermandades, entre ellas la de Veracruz, dejarán de salir debido a los motivos económicos, que todos podemos pensar obviamente que derivaban de esta situación de crisis de la ciudad. Pero, curiosamente, en 1900, a pesar de que nos pilla en esa plena crisis que va a empezar en estos momentos, se revitaliza la Hermandad de la Divina Pastora y también la Orden Seglar de los Siervos de María los Servitas. ¿Qué pasa? Como hemos dicho, la Hermandad del Carmen va a ser la que se mantenga las salidas procesionales durante estos primeros años del siglo XX y sí mantenga una floreciente bonanza económica. Se traduce en la proclamación de patrona de la Armada en el año 1901, como todos sabemos. Después, obviamente, vendrá la proclamación del patronazgo, que se ha celebrado este año, el estreno del Paso. En 1902 también se crea una hermandad en San Fernando, una hermandad fundada por obreros, que es la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, la Virgen de los Afligidos. Esta hermandad desaparece al poco, pero es curioso que una hermandad que tiene un recorrido de vida escaso 3, 4 años, 5, tuviera el título real al poco de fundarse y tuviera un apoyo popular de la masa obrera. Ya en la década de 1910, como he dicho, San Fernando comenzará a revitalizarse debido a la fundación de la Sociedad Española de Construcción Naval, 1909, la Ley de la Escuadra, 1908, y la inauguración de la fábrica de San Carlos. Todas esas actuaciones van encaminadas, obviamente, a relanzar, a reflotar el sector naval de San Fernando. La década de 1920, que es la última etapa histórica de esta restauración, será la edad de oro de las hermandades isleñas. Prácticamente todas las corporaciones viven en esa década un periodo de bonanza económica, se traduce en unas salidas profesionales mucho más esplendorosas, con mucho más mejoras patrimoniales, aumento de hermanos en los cortejos, nuevas insignias. Las juntas de gobierno en este periodo de la restauración dejan ya de ser exclusivamente de militares y pasan a aglutinar a profesiones liberales, a burgueses, a militares de bajo rango. Comienzan a abrirse ya lo que sería un poco más a la población isleña. Además, en esta época los ingresos de las hermandades van a ser prácticamente exclusivamente tanto de las cuotas como las postulaciones y la subvención municipal. Habrá algún año que habrá alguna subvención proveniente de una Junta General de Procesiones, de que hablaremos más adelante, un antecedente del actual Consejo de Hermandades, pero serán unas subvenciones muy breves. El cargo de prioste, que en la época historia del siglo XIX ha sido como el máximo responsable de la hermandad, comenzará a llamarse mano mayor, como veremos también en el caso de la Veracruz, aunque algunas hermandades isleñas mantendrán el nombre de prioste. También se independizará el cargo de mayordomo del de tesorero, que hasta esta época va a estar unido, realizando las mismas funciones. Se empezarán, las pasos eran portados en pequeñas andas, como vemos ahí, por ejemplo, excepto el paso del Carmen un poquito más grande, pero los pasos eran pasos de 15-20 cargadores, cargados a horquilla, con palos transversales. Y el uso del templete. El Carmen va a ser el primer palio que tengamos en la isla, en esa foto del año 21, del estreno del palio que actualmente aún conserva la Hermandad del Carmen de Independencia. Y se usarán, obviamente, los alumbrados de acetileno, electricidad, que ya iremos hablando, y se renovarán los cortejos de la insignia en esta etapa. Aquí tenemos una vista de la Hermandad del Carmen, como hemos dicho, en el estreno del Paso, Soledad, que en estos años también tendrá una serie de crisis en procesión de misión, procesionará con pocos recursos, Servita, que ya hemos hablado, que se revitaliza, Nazareno, que sí también va a mantener una cierta estabilidad debido al mandato de Peces Casa, como hermano mayor, que sí va a dotar a la hermandad de una gran bonanza económica, Pastora, que ya hemos dicho que también se revitaliza en estos momentos, San José, Santo Entierro, que es la única que en este periodo va a permanecer un poquito más inactiva, porque va a tener unas décadas de inactividad procesional, hasta prácticamente la década de los años 30. Expiración, que ya hemos dicho que sí es verdad que se revitaliza después de la Primera República, aunque después también tendrá una serie de episodios de crisis, principios del siglo XX.
y la Hermandad de Columna. Ya pasando propiamente a la parte histórica de la Hermandad de la Veracruz, la primera etapa, como hemos dicho, abarca desde la reorganización de la Hermandad de la Veracruz en 1891 hasta 1902. Son dos juntas directivas, las de Pablo de la Pascua, que tenéis a la izquierda de la fotografía, y José Eros Tarve, a mano derecha. Como hemos dicho, la Cofradía de la Veracruz se organiza en 1891, tras prácticamente 7 décadas de inactividad, y la primera reunión tiene lugar el 21 de agosto en la Iglesia Mayor Parroquial, que era la iglesia de la que dependía la Capilla del Cristo en esos momentos, bajo la presidencia del arcipreste y párroco de la Iglesia Mayor, que era don Pedro Vigo Oneto. Son un grupo de 15 jóvenes, jóvenes de edad media 30 años, profesionales del derecho, militares, algunos políticos del consistorio municipal, y están capitaneados por Pablo de la Pascua, que vemos a mano izquierda, que va a ser el presidente de esa comisión, primera comisión que va a reunirse para redactar un nuevo estatuto, y el primer hermano mayor de la reorganización. Ya no pasaremos a citar todos, destacaremos a Pablo de la Pascua, obviamente por su importancia, y a Elías de Iriarte como primer secretario, que además era general de artillería de la Armada, que veremos más adelante el papel destacado que tendrá en esta primera etapa. Y Salvador de la Pascua, hermano de Pablo de la Pascua, que también, del que hablaré un poquito más adelante por su papel importante en la adquisición de patrimonio de la corporación en estos momentos. Se formará pues la primera junta de la organización de la hermandad, presidida por Pablo de la Pascua, que será una junta que abarcará 2 años, de 1891 a 1893. En esta junta no solamente habrá gente que pertenezca exclusivamente a la Hermandad de la Veracruz, sino habrá gente de otras hermandades, como por ejemplo el segundo hermano mayor, que era Virgilio Garrido, que fue hermano mayor de Expiración prácticamente unos pocos años antes, que será, pues, como he dicho, el segundo hermano mayor, Elías de Iriarte, que será hermano mayor de Soledad posteriormente, Luis del Corral, también perteneciente a la Junta de Pastora, a la Junta de Soledad, y Luis de Pandi Pedrosa como tesorero de esta reorganización. Además, curiosamente se nombrará también la figura de una camarista, que será Ana González de la Torre, hermana de Pedro González de la Torre y Salvador González de la Torre, que esa familia, ya hablaré un poquito más adelante, estuvo muy vinculada a la corporación durante toda esta etapa histórica del trabajo. Esta comisión redactará unos estatutos, los terceros estatutos que tiene la corporación, después de los fundacionales de 1784, y unos que se hicieron en 1805. Estos terceros estatutos estarán compuestos por 11 capítulos, hablan, constituciones de la Junta de Gobierno, obligaciones y derechos de hermanos, obligaciones de los miembros de la Junta, lugares donde tenían que situarse los miembros de la Junta Directiva, las juntas que se tienen que celebrar, los cultos, los fines de la corporación y la expulsión de los hermanos, entre otros asuntos que se tratan. De estos estatutos podemos destacar la categorización de varias clases de hermanos, que serían los hermanos activos, que son los mayores de 17 años, varones, los aspirantes, menores varones de 17 años, y los honorarios, que aquí entrarían las mujeres, que no tenían ni voz ni voto. Además, se compone lo que es la composición de la Junta de Gobierno, con los cargos estipulados y con 5 vocales. Están los primeros cargos y segundos cargos, hermano mayor, segundo hermano mayor, tesorero, segundo tesorero. Hemos dicho que no existía el cargo mayordomo. Y el hermano mayor, obviamente, es máximo responsable de la hermandad. El tesorero y secretario tienen unos libros de cuentas y de actas para, obviamente, llevar el conteo, el registro de hermanos y el libro también de altas y de bajas de hermanos. Sobre todo se le va a dar mucha importancia a los cultos internos, aunque es verdad que se realizará la salida procesional, pero en los estatutos siempre se va a primar los cultos internos. Las fiestas importantes de la hermandad, que serán el 3 de mayo por la invención de la Santa Cruz, con su función y triduo, la festividad de la Salvación de la Santa Cruz, que era una fiesta menor para la hermandad en estos momentos, ya después de la posguerra veremos que se le da mucha importancia a septiembre, los cultos de la Virgen, que en un principio serán la Semana de Pasión, con un septenario de Dolores, pero en 1895 pasarán a celebrarse en septiembre ya, por la memoria de los Dolores. Y la festividad de los difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre y San Juan Evangelista en diciembre. Además, las misas típicas en sufragio de alma de todos los difuntos y la salida que hemos dicho en miércoles santo, que no será principal, sino será algo secundario si las circunstancias económicas lo permitían. La situación económica en este periodo es bastante boyante, no hay, para ser una etapa bastante primigenia de la reorganización, no tiene problema económico la hermandad como tal. Y a nivel organizativo, a nivel del desarrollo de esta Junta de Pablo de la Pascua, es verdad que una Junta bastante activa. Teniendo en cuenta que llevaba 70 años inactiva la corporación, había muchas cosas que hacer. No había andas, no había insignias, estaban las imágenes del San Juan, la Virgen y el Cristo. Entonces, pues claro, se pusieron manos a la obra, se realizará un guión de entierro, del que ahora más adelante pues pondremos una pintura del mismo, se solicitarán bulas al pontífice León XIII, se creará una orquesta de voces e instrumentos formada por hermanos de la corporación para amenizar los cultos de la hermandad, una junta auxiliar que se creará de apoyo a la Junta de Gobierno,
y se nombrará un capellán, pues recordemos que no había capellán en la capilla de Santo Cristo desde la marcha del mercedario Cayetano Quijada, y eso fue ya en 1815. Entonces se formó un capellán que va a ser Alonso Montes de Oca Cervera, sobrino del famoso almirante Cervera, Pascual Cervera, que todos conocemos, y que va a ser este capellán durante prácticamente gran parte de esta primera etapa histórica, durante la mitad de esta etapa histórica. Como hemos dicho, en 1893 se verificará la primera salida documentada de la hermandad, porque hasta antes no hay registros, al menos hasta ahora, que demuestren que la hermandad saliera antes de este momento, es decir, sería su primera salida desde la fundación, con solamente el Cristo, la Virgen y el San Juan, una anda de pequeño formato que se realizaron. Ya en ese año habrá una serie de disidencias y Pablo de la Pascua tendrá que dimitir tras un proyecto, se iba a hacer un proyecto para construir una nueva capilla y derruir la capilla del Santo Cristo. Pero hay una disidencia en la Junta, el dinero, no había dinero obviamente para costear un proyecto tan grande, que se quería hacer una iglesia mucho más grande, y dimite el hermano mayor y el segundo hermano mayor. Y se convocan elecciones a Junta que darán como resultado la elección de José de Rostarbe como hermano mayor, del que vamos a hablar a continuación. José de Rostarbe va a ser un periodo muy fructífero para la Hermandad de la Veracruz, va a ser un gran valedor de la hermandad, va a ser también un gran benefactor y un protector de la corporación. A nivel económico, puede imaginarse, porque una hermandad en este momento, que puede tener mejor unas cuentas con déficit y con problemas económicos, José de Rostarbe va a estar continuamente pagando de su bolsillo gran parte de los gastos de la corporación. Es más, cuando José de Rostarbe se vaya de hermano mayor, comenzará la etapa de crisis de la Hermandad de la Veracruz y esos 10 años sin salir que se va a llevar después la hermandad a principios del siglo XX. Así que tenemos que entender el peso, obviamente, que tuvo José de Rostarbe. José de Rostarbe era médico militar, con bastante prestigio en la ciudad de San Fernando, tenía una consulta, creador de varias revistas científicas, militar importante, médico en las guerras del Pacífico y en las guerras de África. Es una personalidad muy destacada, también perteneció a la Corporación Municipal de San Fernando, es decir, un personaje con bastante influencia en la ciudad en estos momentos. Esta etapa sería como un pequeño inicio de la consolidación de la Veracruz, que después se verá frenado por la crisis durante estos 10 años, y el gran hito, obviamente, de comienzo del mandato va a ser la donación de las Tres Marías, las pies de las Tres Santas Mujeres, de las que hablaremos en el apartado patrimonial, que se estrenarán en la salida de 1894, la segunda salida documentada. Para esa salida, obviamente, se reformará el paso, las andas, para hacerla más amplia, para que pudieran situarse bien las 6 figuras. Se realizarán nuevas insignias, vestimentas, aureolas o coronas, como se le llama en las actas, para las imágenes de los santos del paso, alhajas para la Virgen. Y decía, hay bastante actividad en estos años también. Se crearán una serie de comisiones, que esto la Veracruz es una cosa muy curiosa, tiene muchas comisiones de cultos, de procesión, de archivos, de cultos externos, de economía. Tiene muchas comisiones que se reunían para todo el desarrollo a nivel interno de la corporación y a nivel externo. Además, se arrendará el primer local que tenemos constancia de la hermandad, como un almacén en la calle Dolores, en la zona superior de la calle Dolores, cerca del actual lateral de la oficina de correo. Y tenemos también el nombre del primer capataz de la hermandad en estos momentos, que era un sacerdote, que era el padre Juan Gil y Rojas. El primer sacerdote que tenemos constancia, al menos en estos momentos, que fue capataz de un paso, San Fernando, que además es curioso porque esta tarea en las actas se le considera como una penosa tarea, como una tarea como si fuera un castigo para el hombre el llevar el paso. Entonces, pues es bastante curioso ver cómo un sacerdote se prestó a ser capataz de estas andas. También se realiza una pértiga en latón plateado para el hermano mayor, pértiga que veremos que se sigue manteniendo a día de hoy, el uso de la pértiga plateada para el hermano mayor. Pues ya en este momento se realiza una pértiga así, el latón plateado. Quizás también lo más destacado también del periodo de José de Rostarbe como hermano mayor va a ser el libro de firmas de José de Rostarbe. Un libro de firmas que se realiza a finales de 1896 y se le da al señor de Rostarbe en 1897. Este libro es un documento, un testimonio bastante importante, puesto que nos muestra muchísimas cosas de la Hermandad de la Veracruz en estos momentos. La pintura de la portada es obra del pintor local, Lola Ristori, y en ella vemos el estandarte, el guión de difuntos que hemos hablado anteriormente, que se realiza en 1892. Vemos también, con la cruz velada, los ciriales, que esos ciriales actualmente, por lo que he podido comprobar con una serie de fotos, son los que se conservan en la iglesia mayor y se usan para la procesión del Corpus. No es de extrañar que obviamente que la hermandad acudiera a su parroquia para pedir algún material para salir procesionalmente. Además vemos la túnica procesional, que sigue siendo la misma que sale hoy en día, que es túnica negra con fajín de abacá en color amarillo, los guantes negros, el escudo corporativo, que también vemos que
se mantiene hasta nuestro día sin variaciones. Es decir, es un documento bastante importante. Ya hablaremos un poquito más adelante del guión de entierro cuando hablemos de las insignias de la corporación en este periodo histórico. Este libro lo firmarán tanto el capellán como la Junta de Gobierno y la gran parte de los hermanos de la corporación, tanto y personalidades del barrio, residentes en la barriada de Santo Cristo, personas de San Fernando en general. Es un testimonio importante de la historia viva de San Fernando en estos momentos. Incluso vemos firmas de viudas de algunos militares fallecidos en alto servicio, firmas de personas que no se encontraban aquí porque estaban en la guerra de Cuba y firman en su lugar. Bueno, hay muchos apellidos militares, familias como los Lazaga, los Cervera, los Pando, los Colombo, los Faturones, están consignadas en este libro. Es un testimonio de la ciudad de San Fernando a final del siglo XIX. La última firma precisamente del libro la realiza el cobrador de la hermandad, el que cobraba las cuotas, así a nivel anecdótico. Posteriormente, también de este periodo, a destacar, bueno, ahí tenéis la primera proclama de culto que se conserva de los cultos de mayo, de la función de la invención de la Santa Cruz en la hermandad, en 1894, prácticamente pues, la tercera función que se realizó de la hermandad. Y en estos momentos, en esta etapa también tenemos que destacar un poco, en 1828, por ejemplo, que pasa un hecho bastante curioso, que no tenemos constancia en más años, que la hermandad de la Veracruz tuvo un acompañamiento dual. Es decir, delante del paso llegó a salir un conjunto vocal e instrumental, un sochantre con un instrumentista, y detrás iba la banda de música e infantería de marina de San Fernando. Eso no es muy habitual en las procesiones de San Fernando. Bueno, las procesiones en general, el tener dos acompañamientos musicales. Es cierto que hoy en día es mucho menos habitual, aunque hay algunos casos aislados donde tenemos acompañamiento dual, de tanto conjunto instrumental como banda. Obviamente cambios de capellanes habrá durante este periodo. El padre Montes de Oca abandona la capellanía del Santo Cristo. Llega Felipe Carrasco, que después será muy importante porque será capellán de la Pastora durante prácticamente 30 años, desde 1900 hasta 1930, tendrá mucha importancia allí en la Hermandad de la Divina Pastora. Y en 1900 se constata la primera impresión de estampas de los sagrados titulares. O sea, las estampitas de los besamanos, estampitas que se podían dar, se constata una impresión de estampas de las imágenes de los titulares. Hasta ahora no hemos podido encontrar ninguna. Y ya en este momento, con la situación crítica de San Fernando, como he dicho, a raíz de la guerra de Cuba, del desastre de Cuba, pues veremos como también la corporación empieza a resentirse un poco en la economía, a nivel económico. El Ostarbe creará un cargo que se mantiene durante todo este periodo histórico, que es el maestro de ceremonia, como una fusión entre vocal de protocolo y culto, actual, lo entendamos como actual, fusionado, que va a ser como el encargado siempre de preparar todo el tema de cultos y todo el tema de representaciones de la hermandad. Un inciso, aquí en esta etapa ingresa como hermano una personalidad que ya hablaremos más adelante porque fue hermano mayor, fue capellán de la parroquia, que es el padre González Ballestero, Pedro González Ballestero. En este momento ingresa como hermano, ya más adelante hablaremos otra vez de él, porque será un personaje muy importante en la historia de la Veracruz en la etapa siguiente de la crisis. En 1902-1903 se constata la primera salida que sepamos de Veracruz en esos 2 años en martes santo en vez de miércoles santo. No sabemos los motivos, porque motivos de lluvia en principio no hubo. No sabemos si fueron motivos por gusto, no se habla en las actas ni en documentos de ese cambio, del porqué de ese cambio. Pero sí sabemos que fueron tanto en 1902 como en 1903 salió el martes santo en vez del miércoles santo. Con la finalización del mandato de los Tarves, la Veracruz va a entrar en una espiral, una crisis bastante importante que se traducirá por una década prácticamente sin efectuar su salida procesional, que es el siguiente capítulo que vamos a hablar ahora mismo. Ese periodo del principio del siglo XX, donde la Veracruz pues, está prácticamente sin efectuar su salida durante una década. Es un periodo con muchísimas juntas de gobierno, muchas. Prácticamente pues tenemos muchísimos hermanos mayores. En la zona central vemos a José Ruiz Rodríguez, que va a ser hermano mayor desde 1903 hasta 1904 y desde 1906 hasta 1911. A su izquierda tenemos a uno de los hermanos mayores también más destacados a nivel local, que es Froilán Alonso, secretario del ayuntamiento, hermano mayor de 1905 a 1906. Esta imagen de la izquierda está sacada de la Guía Anuario de San Fernando, editada por Gaspar Fernández de León, que es también un testimonio bastante importante de la que me he valido para sacar muchas fotografías, sacar datos sobre la ciudad de San Fernando en estos momentos. A mano derecha, Antonio Chacón, comandante de Infantería Marina, hermano mayor de Pastora y hermano mayor también de la Veracruz, entre 1913 y 1914.
tendremos otros hermanos mayores en este periodo. Pedro González Ballesteros, que ya he hablado antes, sacerdote, que fue hermano mayor de 1911 al 13. Y ya el último hermano mayor del periodo que podemos destacar, que es Ramón de Pando, hermano de Luis de Pando, tesorero de la reorganización, que fue hermano mayor de 1914 al 18. Y también hermano mayor en la siguiente etapa. También hablaremos de él en la siguiente etapa histórica. Obviamente en esta Junta de Gobierno también habrá personalidades muy destacadas. Quizás podríamos hablar de una de las personalidades más destacadas en estos momentos, que es Servando Gutiérrez, que da nombre también a una calle en el barrio del Cristo, justo al lado de la plaza, que fue concejal, fue dueño de la fábrica de licores La Esperanza, presidente de la Unión Montañesa, y porque fue segundo hermano mayor entre 1907 y 1911. Como he dicho, esta época es una época convulsa. 1903, la Veracruz sale el martes santo. Al año siguiente, por motivos económicos, decide no salir. Y esta situación se va a mantener hasta el año 1913. Es decir, 10 años sin salida procesional. Como imaginaréis entonces, la situación económica obviamente pues no era muy bollante. Como sucede en muchas juntas de gobierno, quizás un hombre también muy destacado, que haya que hablar de él, sería el de Fidel de la Campa, que fue hermano mayor después de Ferdinand Alonso. Y Fidel de la Campa es destacado no por lo que hiciera en San Fernando, porque es verdad que no estuvo mucho tiempo aquí, sino por su trascendencia fuera de San Fernando. Fidel de la Campa es hermano mayor de la Veracruz, siendo seminarista en el seminario de Cádiz, su último curso ya siendo prácticamente ya para nombrarse diácono. Es hermano mayor, después formará parte de la Junta de Gobierno del padre González Ballesteros, pero él marcha a Sevilla, y en Sevilla va a ser uno de los organizadores de la Hermandad de la Bufetá, del Dulce Nombre de Sevilla, siendo su segundo hermano mayor. Y siendo posteriormente, bueno, fue también capellán del Hospital de San José de Sevilla. Es decir, aunque desarrolla gran parte de su labor cofrade, vamos a decirle cofrade en Sevilla, pues San Fernando fue hermano mayor durante un año de la Veracruz y después tuvo en su Junta de Gobierno durante otros 2 años. Los cultos, obviamente, que se verificarán en esta época son los internos. Los cultos de mayo, los de septiembre, principalmente los de mayo, que son los cultos más importantes de la corporación. Siempre se intentaba hacer el triduo y la función. Es verdad que incluso algún año no se hace triduo, solo se hace función. En 1907 tenemos constancia del primer dato de hermanos, de registro de hermanos que tiene la hermandad en este momento. Y era una nómina de 147 hermanos. Para San Fernando en ese momento estaba bastante bien, porque en esa época justo hermandades como Aspiración contaban con 116 hermanos, Soledad tenía 115, Nazareno sí es verdad que tenía más de 300 hermanos, pero porque siempre ha sido un caso aparte en la nómina de hermanos. Pero no estaba en una situación de hermanos bastante baja comparado con otras corporaciones de la ciudad. En 1907 se intenta realizar la salida procesional, pero la economía, como ya hemos dicho, que era maltrecha, pues al final se acaba suspendiendo. Es cierto que siempre se pensó que en ese año se procesionó, pero observando los libros de cuenta vemos como no hubo ningún gasto y al final solo se verificaron los gastos de culto interno, porque no había las cuentas estaban bastante bajas. Como hemos dicho, el padre Ballesteros va a ser hermano mayor de la Veracruz en estos periodos y va a ser capellán también, desde el año 1909 hasta el 18, es decir, va a ser capellán y hermano mayor a la vez. Ya en el año 18 él marchará a Madrid, pues será nombrado capellán de las Salesas Mayores, de las Reales Salesas Mayores. Estará en Madrid, le pillará allí la guerra civil, se lo llevarán para fusilarlo, pero como había sido un cura que había salvado la vida a varios republicanos, pues se salvará de ser fusilado. Es un personaje bastante curioso, tiene una historia bastante interesante y fue un personaje bastante querido en San Fernando, porque aparte estuvo vinculado también con la capilla del auditor, estuvo vinculado también con la adoración nocturna, tuvo un peso muy importante en San Fernando, padre Ballesteros. Ya en el año 11, con la llegada del padre Ballesteros como hermano mayor, se empieza la situación a mejorar un poco. En el año 1912 tenemos el segundo dato de nóminas de hermanos, que es de 122. Ha bajado un poco la nómina con respecto a 1907, pero aún se sigue manteniendo en una media bastante aceptable. Y ya con la llegada de Ramón de Pando como hermano mayor, se va a plantear volver a recuperar la salida procesional. Esa salida procesional se va a materializar el 8 de abril de 1914. Ese año la hermandad obviamente pedirá su subvención municipal, y pide una subvención a una recién creada Junta General de Procesiones. Esa Junta General de Procesiones podría ser un antecedente de nuestro actual Consejo de Hermandad y Cofradía. Una junta conformada por los hermanos mayores de todas las hermandades de la ciudad, a las cuales se reunían y se les repartía una subvención para cada una de sus salidas procesionales. Hay una pelea, una trifulca bastante importante entre la Veracruz y la Junta, debido a que la Junta quería pagarle solamente a las hermandades que llevan más tiempo procesionando, a las nuevas querían pagarle menos cantidad. Bueno, las historias de las hermandades. Al final se salda la polémica y la Veracruz pues vuelve a efectuar su salida procesional
en 1914, el 8 de abril, miércoles santo. 1915 tenemos constancia del primer orden de procesión, donde podemos ver cómo era la composición del cortejo de la Veracruz en esta época, con la fuerza municipal obviamente abriendo camino, 3 secciones nada más, además aparecen numeradas 3 secciones, con la cruz de mano, cruz de guía, las trompetas y bocinas, la banderola y estandarte que iban juntos y el senatus. Ya después obviamente la cruz parroquial y también aparecen los puestos de los miembros de la Junta de Gobierno que iban repartidos en las secciones, en las asas del paso, llevando el paso, en fin, un documento que también nos da bastantes datos sobre cómo era la composición del cortejo en estos momentos. 1917, la nómina de hermanos ha aumentado hasta los 168 hermanos, que es un dato bastante bueno, y el padre Ballesteros, como he dicho, se marcha a Madrid en el año 18, pero antes de eso se aprueban los estatutos que vemos ahí en la zona central, que son los estatutos de 1918, que son los estatutos que prácticamente todas las hermandades de San Fernando posteriores han usado como modelo para sus propios estatutos. Son los estatutos modelos de todas las hermandades de la ciudad. Están compuestos por 16 capítulos, más un capítulo adicional, son 74 artículos, y prácticamente, como hemos dicho, los cambios importantes de estos estatutos con respecto a los anteriores de 1891, pues serán de que se vuelva a recuperar la vocación primigenia, porque en estos primeros años la Virgen de Mayor Dolor se le conoció como la Virgen de los Dolores. No sabemos el motivo del cambio, pero es cierto que su vocación primitiva era la de Mayor Dolor, la vocación que se recupera pues, con los estatutos del año 18. Se crea el cargo de mayordomo, que se desdobla el de tesorero. Se crean esta vez solamente 2 categorías de hermanos, los hermanos de número, que eran los mayores de 15 años, y los protectores. Y las mujeres pues serán hermanas protectoras honorarias, tendrán una categoría, como hemos dicho, sin voz ni voto, dentro de la corporación. Además, en estos estatutos se transcriben las actas y las indulgencias de la hermandad, se reduce el número de vocales a 4, se crea el cargo de director espiritual, que hasta entonces no existía el cargo de director espiritual, unas nuevas comisiones, que ya hemos hablado antes, la comisión de archivo y documentación y la comisión de económica y de representación, y los mandatos de las juntas pasan de ser anuales, que anteriormente eran mandatos anuales, a bianuales. En general, pues prácticamente son los cambios más destacables de estos estatutos con respecto a los de la organización. A mano derecha pues tenéis a Ramón de Pando, que será hermano mayor al final de esta etapa histórica, principio de la siguiente, y a mano izquierda la fotografía más antigua que conservamos de la Hermandad de la Veracruz, que después más adelante volveremos a hablar de esta fotografía cuando hablemos de las andas, de la composición del paso. Una fotografía que yo más o menos dato entre el año 14 y el año 16, puesto que las fotos aparecen en una revista del año 17, y ya después más adelante pues estaremos hablando de por qué la datamos y lo que vemos en la fotografía. La última etapa histórica de este trabajo es la etapa de García Mantilla. Hablamos de García Mantilla porque va a ser el hermano mayor más importante de este periodo. Habrá muchísimos más hermanos mayores, pues aquí hay muchas juntas de gobierno también. Pero va a ser la persona que tenga nombre propio en esta etapa. Es el señor que veis en la foto central. Hablaré un poquito más adelante de su vida. A mano izquierda tenéis a Antonio Garrido García, que fue hermano mayor un año, entre el año 18 y el año 19. Y a mano derecha a José Bacchiarini, jefe de correo, que fue hermano mayor del año 19 al año 21. Como hemos dicho, es verdad que hay bastantes hermanos mayores en esta etapa. Incluso se llega a constatar un año que es el año de los 5 hermanos mayores, porque hay 5 juntas de gobierno diferentes en el mismo año. Pero después de esta pequeña inestabilidad inicial, entre el año 19 y el año 21, ya llega la etapa de Sigmundo García Mantilla, que va a ser hermano mayor desde el año 26 al 33, y va a ser el que consolide bien la Corporación de la Veracruz, tal y como la conocemos, o tal y como llegó a la posguerra, a la Hermandad de la Veracruz que todos recordamos. Ramón de Pando, que ya hablamos anteriormente, fue hermano mayor en esta etapa durante 2 años, un breve periodo de 2 años, del 23 al 25. Y como hemos dicho, pasó una etapa con muchas juntas de gobierno, con mucha alternancia de cargos. Pues es verdad que habrá muchas juntas de gobierno, pero habrá muchos directivos que siempre sean los mismos, se vayan alternando, cambiando el cargo unos a otros. Van a ser juntas de gobierno mucho más diversificadas, con menos militares que antes, con mucho más profesionales, más en plan hosteleros, comerciantes. Tenemos un espectrograma bastante grande de todas las profesiones liberales de la ciudad. La situación económica de la corporación, podemos decir que es la mejor situación económica de la corporación va a ser en esta época. La Hermandad de la Veracruz creará 2 cajas de cuentas, una caja de procesión y una caja propia para los asuntos internos. Y bueno, para que imaginéis ustedes la bonanza económica de Veracruz, en el año 1900, por ejemplo, en el año 1926, vemos que en el fondo de procesión tiene un fondo de 1.211 pesetas,
que para la época era una cantidad bastante amplia. Entonces veremos que la Veracruz en esta década pues va a tener mucho mayor poder adquisitivo. Va a ser, como hemos dicho, la edad dorada de la Veracruz, la década de oro de la Veracruz, donde no se escatimarán gastos, habrá zonas florales bastante abundantes, 2 bandas, una abriendo carrera y otra detrás, nuevas insignias, ampliación de cortejo. Y en este periodo, así como hitos destacados a destacar en estos años, tenemos que en el año 18, después de aprobarse los estatutos, se van a imprimir por primera vez unas copias de los estatutos para los hermanos. El año 19 hay una cosa muy curiosa, que es un cuestionario que se le remite al obispado de Cádiz, con una serie de preguntas que el obispado realiza a las hermandades. Y en este tenemos otro dato sobre la nómina de hermanos de la Veracruz, siendo una nómina de hermanos de 190, 156 hermanos y 34 hermanas, además bien especificado. Curiosamente, como error histórico quizás, que en ese momento no se sabía, la fecha de fundación que los hermanos mandan al obispado es la de 1891 y no la de 1784. Esto se debe a que los libros fundacionales en este momento estaban extraviados. Después, por lo visto, se recuperan, o al menos así se consignan las actas, se recuperan los libros fundacionales de la hermandad. Como he dicho, pues va a ser un periodo un poquito inestable al principio, con 5 hermanos mayores en un mismo año, pero llega José Vaquerini, jefe de correo, personaje bastante curioso porque además fue represaliado en la guerra civil, fue un anarquista, tiene un historial bastante... estuvo en el penal de allí en el Puerto 1, un personaje bastante curioso, pero va a ser el que introduzca el alumbrado acetileno en la Veracruz. Se van a realizar nuevas insignias en este periodo histórico también, nueva vestimenta de las imágenes. Va a ser un ejemplo para las demás hermandades de San Fernando. Es verdad que en el año 17, final de la etapa histórica anterior, tenemos los primeros datos de capataces en la hermandad. José Marín Huerta, capataz que la mayoría conocemos, que aparece como capataz en estos momentos, sucediendo a su padre, Marín Arito, como aparece consignado en las actas. En el año 21, que aparecen o se nombran de nuevo una serie de señoras como protectoras de la hermandad, que serían como unas camaristas extraoficiales de la corporación. Se encargaban de poner las flores, vestían a las imágenes. Y en esta época, además, la hermandad de la Veracruz va a estar conformada, o al menos tenemos constancia de que está conformada por algunos miembros de su junta que eran masones. Esto lo hemos extraído del listado de masones de la Logia Igualdad, número 53, donde aparecen 6 miembros de la Junta de Gobierno de Veracruz que eran masones. 3 de ellos represaliados de la guerra civil, fueron fusilados. Quizá el más destacado de todos ellos es Inocencio Losada, familia de los pintores Losada, y que del que hablaremos más adelante porque también realizaron una serie de intervenciones sobre las mujeres, las Santas Marías, los años 30. Va a haber una serie obviamente de cambios de junta, disputas también a nivel interno. La más destacada, la del vicesecretario de la hermandad, Antonio Velázquez Pedemonte, que tiene una disputa con la hermandad por la cesión de un crucificado que era de su propiedad. Además, este hombre se le lleva una cruz del Cristo a su casa. El obispado interviene. Al final la hermandad vende la cruz. Una serie de disputas que se saldan. Y llega Sigmundo García Mantilla como hermano mayor. Y también llega como presbítero Salvador González de la Torre, el hermano de Ana González de la Torre, que fue camarista, y el hermano de Pedro González de la Torre. Como hemos dicho, esta familia pues, va a estar bastante vinculada a la hermandad. Pues este señor llega como capellán. Ya había pertenecido a la Junta de Gobierno en la etapa de González Ballesteros. Estuvo con él y con Fidel de la Campa también. Y va a llegar a este momento como capellán de la hermandad. Habrá una serie de mejoras en el almacén. Se realizarán armarios para guardar las vestimentas de las imágenes. Se reformarán las andas, que después hablaremos un poquito más adelante de las andas. En el año 28 tenemos otro dato de nómina de hermanos, que es una nómina de hermanos de 220 hermanos. Ya un dato bastante bueno para la época. Ya prácticamente a final de la etapa histórica podemos hablar como datos relevantes que en el año 30 se cambia el alumbrado del paso del alumbrado eléctrico, se cambia al alumbrado de oxígeno disuelto, y en el año 30 ya como capellán el padre José María Franco, que la mayoría conocéis por el papel destacado tuvo en la ciudad de San Fernando, promotor de la fundación de la Hermandad de los Estudiantes, también fue profesor de la Escuela Naval. Bueno, tiene un currículum bastante extenso y llega en ese momento a final de la etapa histórica como capellán del Cristo. Con la proclamación de la Segunda República, la Veracruz, al igual que muchas corporaciones, pues dejará de verificar su salida procesional en algunos años. La Veracruz sustituye su salida procesional en los años 32, 33 y 34 por un triduo, pero en cuaresma en vez de en mayo. Este triduo en cuaresma es el antecedente del actual triduo cuaresmal que hace la hermandad. En el año 33, su hermano mayor, Sigmundo García Mantilla, es asesinado en el Tratado de las Cortes. Una bala perdida que iba dirigida a Primo de Rivera, pues le llega a este hombre y lo mata. Lo sustituirá Alfonso García Anillo, abuelo de Alfonso Barraquero, que será hermano mayor durante la transición ya a la etapa de Rugero, de Diego Gómez y de demás personalidades históricas de la posguerra.
Este sería más o menos un recorrido sobre la historia de la Veracruz durante esta etapa histórica, durante este recorrido, estos 40 años de historia de la hermandad, y pasaríamos a hablar posteriormente de la etapa patrimonial. Ahora después pasaremos a hablar un poquito de las andas procesionales, cuando hablemos del recorrido de las andas y de la evolución de las andas a nivel histórico y patrimonial, pero nos interesa hablar del patrimonio artístico y cultural de la corporación. Antes que nada, he dividido este apartado tanto en las imágenes principales de la corporación, crucificado, Virgen, San Juan, Marías, patrimonio de enseres, los textiles, el patrimonio musical, la platería y la evolución de las andas. Comenzando por las imágenes, empezamos por el Santísimo Cristo de la Veracruz. El Santísimo Cristo de la Veracruz es una escultura de bulto redondo, mide 1,25 m, es de madera de conífera o de pino, representa a Cristo muerto en la cruz, obviamente. Tenemos la cabeza descolgada hacia el lado derecho, apoya la barbilla en el pectoral. Como veis, presenta un estudio anatómico bastante pormenorizado de lo que sería la zona del arco condral, la zona de aquí del pecho, las costillas, los brazos ligeramente alargados, sostenidos a la cruz, fijados con 3 clavos. Vemos la rigidez por mortem, con los pómulos marcados, boca ligeramente entreabierta, nariz fina y larga y recta, vientre ligeramente hinchado, aunque ahí no se ve bien con el perizoma, pero bueno, más o menos si nos situamos, visualizamos la imagen en nuestra cabeza. La herida de la lanza en el costado derecho, los ojos cerrados, cejas finas y los pabellones auriculares que están mutilados. Cristo de la Veracruz tuvo cabellera tallada, pero en el siglo XIX se le mutiló la cabellera para colocarle peluca al gusto de la época. Esta peluca se le cambia en el año 16, al menos eso se consigna en las actas, que el vestidor de la imagen, que era Manuel San Martín, la cambia. Este hombre vestirá las imágenes desde el cambio de camarista de Ana González de la Torre hasta el año 18, que fallezca. En el año 17 se le cambia la cruz, y en el 23 Inocencio Losada, del que hemos hablado anteriormente, le restaurará el pie derecho, debido a un pequeño accidente que sufre. La siguiente intervención de envergadura que se tiene constancia sería la realizada por Ver Manzano en el año 18-19, que todos conocemos, y que devolvió el esplendor a la imagen del Cristo de la Veracruz, donde se consolidaron los ensamblajes, se le pudo reponer los dedos perdidos, limpieza de suciedad, bueno, en definitiva, lo que todos ya sabemos. En cuanto a la autoría del Cristo de la Veracruz, es verdad que esto siempre ha sido una incógnita bastante grande en la ciudad de San Fernando. Sí sabemos, y sí está constatado documentalmente, que la talla fue encargada por Quintanilla, por Juan García Quintanilla. En el año 1811, en su codicilio, que realiza a la vez que su testamento, Quintanilla indica, y leo textualmente, que la fige del Señor y todo lo que contenía la capilla, cuanto se encargó de ella el reverendo padre Fray Cayetano Quijada, religioso mercedario calzado, fue comprado y costeado por mí. Es decir, en el momento que realiza el testamento, todo lo que tiene la capilla, Cristo, Virgen, San Juan, todo fue comprado por Quintanilla. No sabemos si todo fue comprado a la vez, o él tendría cosas en su casa, las fue llevando a la capilla, él fue costeando, pero hoy sabemos que todo fue comprado por él. Ese ya como punto de partida nos puede servir para poder delimitar los marcos cronológicos de las imágenes. Durante años ha habido muchas teorías con respecto a la autoría de Cristo de la Veracruz. En un principio se le atribuyó a la escuela carraqueña local, también se le ha atribuido a Francesco María Mayo, a Domenico Guiscardi. Hay muchísimos, aquí había autores de todo tipo. Pero desde aquí yo al menos, y lanzo rechazo la atribución a la escuela carraqueña, obviamente, porque no comparten rasgos estilísticos morfológicos con las imágenes que tenemos de la ciudad, de la escuela carraqueña. Pensamos en el Cristo de Aspiración, pensamos en Santo Entierro, San José. Y con Mayo, el problema que existe con Francisco María Mayo es que el Cristo de Veracruz lo costea Quintanilla, y el Cristo de la Veracruz tuvo que ser realizado entre mediados de la década de 1670 y principios de la década de 1780, porque en 1764 ya presidía el altar de su capilla, donde se funda la hermandad. Y Francisco María Mayo en la década de los 70 deja su actividad escultórica la reduce porque él fallece en 1780. Además de que obviamente no tiene tampoco, comparte muchos rasgos estilísticos y morfológicos con algunas imágenes de este autor. Podemos pensar en algunas que tiene realizadas en la ciudad de Cádiz. Yo, y desde aquí pienso que un autor bastante potente o posible del Cristo de la Veracruz, él podría ser el escultor genovés Juan Bautista Petroni, dependiendo de la grafía que le apliquemos o la que se use en los diferentes tratados. Petroni era natural de Voltri, la ciudad de Voltri es allí en Italia. Llega a Sevilla con 11 años, un chiquillo, y empiezan a entrar en un taller itinerante entre Málaga, Sevilla, se irá moviendo por Cádiz también, hasta 1779, que ingresa de capuchino de forma fugaz.
y seguirá teniendo una actividad bastante activa hasta la década de 1830, cuando intervenga en la Virgen de la Amargura de Sevilla. ¿Por qué pienso yo al menos que la obra de este Cristo está encuadrado por la obra de Patroni? Voy a realizar una comparación con imágenes que tiene Patroni atribuidas, que son las que tenemos aquí a mano derecha. El Cristo de la Veracruz de Alcázar, el de la Buena Muerte de Puerto Serrano y un crucificado de pequeño formato, que medirá unos 30 centímetros, que está en Santo Domingo, en Jerez. Como vemos, si comparamos el Cristo de la Veracruz con los crucificados, sobre todo con los dos de arriba, la zona superior, vemos, formalmente la cabeza ladeada hacia el lado derecho, 3 clavos, pero a nivel ya entrando un poquito en materia, la barba bífida, la boca entreabierta, la nariz recta, también vemos los pómulos bastante marcados, el mechón de pelo que Veracruz tiene la marca en este lado, que se le mutiló con la retirada de cabello tallado, mantienen el mismo mechón de pelo los 3 crucificados, la caída de la sangre por el costado, los pequeños regueros de sangre también de la zona central, los pies, vemos comparando, verdad que no están sin restaurar los pies de dedos rectos y cortos, el pie derecho sobre el izquierdo, los regueros también del torso, la disposición de las piernas, la forma de las rodillas incluso. Aquí no voy a traer fotos de las rodillas, pero también mantiene las rodillas como encarnadas, que se ven con las zonas rotas de los tejidos rotos. Es decir, tiene bastante similitudes estas imágenes con el Cristo de la Veracruz. Por lo tanto, podría ser un posible autor. Obviamente que futuras investigaciones pueden seguir ahondando en este tema y podrían seguir hablando del Santísimo Cristo de la Veracruz. Pasando ya a hablar de la Virgen del Mayor Dolor. La Virgen del Mayor Dolor, una talla también de candelero, de vestir, tallada cabeza y mano, en madera de pino, que mide 1,35 m. Presenta ojos de cristal, pestañas postizas, 5 lágrimas, que es cierto que las lágrimas fueron añadidas, o no son, no sé, si originalmente tuvo lágrimas, eso no sabemos, pues tampoco tenemos fotos originales obviamente, pero en las fotos de Quijano, y aquí me remito a esta de aquí, de Quijano, vemos que no presenta lágrimas en su rostro, no sabemos quién las añadió, puede ser una intervención de mediados del siglo XX, posterior, que tuviera. Ya la Virgen obviamente tiene muchas intervenciones, documentadas están las de Juana Bascal Fuentes, en los años 80, presenta, como hemos dicho, ojos de cristal, pestañas postizas, el cabello tallado y recogido en un moño, dividido en 2. Además, los dientes superiores se le ven con la boca entreabierta, las manos extendidas suplicando mirando al cielo. Como hemos hablado, el nombre de Mayor Dolor parece ser que era el original, al menos si se desprende de inventarios antiguos y de documentos antiguos de la corporación de principios del siglo XIX, de la etapa de la fundación original. Y en cuanto a su autoría, también es otra incógnita. Aquí ahora vamos a hablar de la imagen que vemos a mano derecha. Ha habido muchas atribuciones de la Virgen del Mayor Dolor también. Bueno, la leyenda que siempre se atribuyó de que un escultor enfermo de las Indias realizó la Virgen y el San Juan. También la autoría a Giacomo Bácaro. Incluso ha habido también autorías a la escuela carraqueña local. Pero es cierto que, comparando, yo al menos desde mi opinión, aquí siempre hablo obviamente en el tema de la atribución, es una opinión personal que puedo realizar andando con datos, comparaciones y demás, pero siempre obviamente dependiendo de lo que se pueda descubrir. Giacomo Bácaro es un escultor que, si ahora pondré fotos porque también vamos a hablar de él, que es el autor, o el supuesto autor al que se atribuye la Virgen del Huerto, que tenemos a mano izquierda, se atribuye también la Virgen de los Dolores de Tragedia de Jerez, tiene muchas obras también en la ciudad de Jerez, el Cristo de la Federación de la Hermandad de la Amargura de Jerez también es suyo, y es un escultor con el cual yo al menos no veo que comparta rasgos estilísticos la Virgen del Mayor Dolor con estas obras de Giacomo Bácaro. Pero es cierto que sí, tenemos que saber que obviamente que la Virgen estaba hecha cuando se construyó la capilla y estaba hecha antes de que se hiciera el retablo actual, el retablo mayor, que se proyecta a principios del siglo XIX. Y sabemos además que Quintanilla lo tuvo que costear, pues él costeó todo lo que había en la capilla en ese momento, entonces la Virgen del San Juan lo tuvo que costear él. A mano derecha vemos una dolorosa que pertenece a un conjunto, no sé si lo habréis visto alguno en algún momento, un conjunto que estaba en el Museo de Cádiz. Estuvo hasta este mismo año, hasta el año 2021. El conjunto que se llama Los Misterios Dolorosos del Rosario. Pertenecía al convento de capuchinos de Cádiz y llegó al museo después del cierre del convento y derribo de las dependencias. Y es un conjunto que José Miguel Sánchez Peña, atribuye al escultor genovés Francesco Galeano. Dentro de la investigación que ha realizado este historiador, ha atribuido la mano de Galeano debido también a las similitudes estilísticas que comparte con otras obras de otras iglesias de la ciudad de Cádiz. Galeano, un escultor genovés, llega a Cádiz en 1642, muy vinculado con la orden capuchina y la orden de predicadores.
Y de esa vinculación con el convento capuchino pues se desprende el conjunto del misterio doloroso del Rosario, que estaría formado por 5 pasajes, obviamente, que se representan en las escenas del Rosario de los misterios dolorosos y la dolorosa. De estos 5 misterios dolorosos se ha perdido el misterio de la crucifixión y solo se ha conservado los 4 misterios de la flagelación, la oración del huerto, su la cruz a cuesta y la coronación de espinas y la dolorosa. Como podemos ver, o al menos yo atribuyo o pienso al menos que la Virgen de Mayor Dolor tiene que estar relacionada con la órbita de este escultor o de su familia. Recordemos que los Galeanos eran una familia con más escultores, con más artistas. No solamente Francesco, también estaba Pietro Galeano y tenían un taller con varios aprendices en el momento de su muerte. Tomando como referencia estas 2 fotografías, incluso tomando como referencia la fotografía antigua que hemos visto antes de Quijano, que incluso ahí podemos verla mejor sin las intervenciones posteriores, vemos que comparten muchísimos rasgos estilísticos similares. El uso de los ojos de cristal de formas grandes, la nariz recta orientada hacia arriba, el ceño fruncido, la boca entreabierta con los dientes superiores ligeramente visibles, el cuello con la pequeña papada que nace en la zona inferior, el cabello tallado dividido en 2 con un recorrido de un moño, que además las formas del cabello son muy similares también en ambas dolorosas. Es cierto que si esta obra fuera obra de Francesco Galeano, tenemos en cuenta que Francesco Galeano muere en 1753, muere muy joven, muere con 40 años apenas. Entonces esta obra, si fuera de este escultor, posible escultor, tenemos que tener en cuenta que tuvo que realizarse entre 1742, cuando llega Galeano a Cádiz, y el año en que muere. Entonces estaríamos pues ante la imagen más antigua de la hermandad, posiblemente, a lo mejor. ¿Y cómo llegaría esta imagen a la capilla? ¿Cómo llegaría hasta la hermandad? Quintanilla pudo haberla costeado previamente, o algún ascendiente suyo, que perteneciera a la familia, estuviera en algún oratorio privado de la casa, o en alguna iglesia de San Fernando, posiblemente también. Y Quintanilla pues acabara la familia de Quintanilla, o Quintanilla la comprara o recabara en su familia y él ya pues la donara a la capilla de Santo Cristo. Es verdad que la restauración de Pedro Manzano futura nos podrá arrojar mucho más datos sobre la talla de Mayor Dolor, y esperemos que puedan resolverse alguna incógnita con respecto a esta talla. Ya hablando de San Juan Evangelista, que ya hemos visto anteriormente aquí, perdón, aquí tenemos a San Juan Evangelista, esta fotografía de Quijano, que vemos la talla prácticamente sin ninguna intervención de las posteriores que ha tenido, con su aspecto más primitivo, o al menos podemos desprenderlo de la fotografía. Es una talla también de madera de conífera de pino, pero la mascarilla es de madera de ciprés. Mide 1,41 m. Voy a ponerlo de esta foto así y así la veis mejor. Tiene tallada la cabeza, manos y piernas hasta la altura de las rodillas y es una imagen que presenta una expresión dolorosa, boca entreabierta con los dientes superiores que se ven ligeramente, nariz recta, ojos de cristal, entrecejo fruncido. Dirige una mano al pecho y la otra sostiene una palma como símbolo de la victoria de la cruz sobre la muerte. Y siempre ha estado vestido, al menos desde la fotografía más antigua, con los colores característicos del santo, el verde y el rojo. Verde representando el renacimiento, la renovación espiritual, la esperanza por la vida eterna. El rojo como color del amor, del martirio, aunque bueno, como sabemos, San Juan no sufrió martirio, como fue el único apóstol que no sufrió martirio. Ha tenido muchas intervenciones, como podemos ver a lo largo de los años. La última, la que tenemos constancia, la que hizo Alfonso Braquero en el año 92. Y vamos a hablar de esa intervención porque, en cuanto a la autoría, la atribución de esta talla, en el año 92 Braquero la escribe a la escuela granadina del siglo XVIII. Pero es cierto que, comparando obviamente esta talla con las imágenes granadinas en el siglo XVIII, pues no comparten rasgos estilísticos y morfológicos. También, se le atribuye a la escuela caraqueña, bueno, aquí había mucha atribución también con el San Juan. Pero una posible atribución que sí podemos lanzar desde aquí es la atribución a Giacomo Bácaro. Y ahora vamos a hablar de estas imágenes de aquí, sobre todo de esta Santa Ana, que estáis viendo que el parecido es bastante abrumador con el San Juan de Veracruz. También vamos a hablar de la Virgen del Huerto y ahora hablaremos también de los rasgos que comparte, sobre todo las manos, con otras tallas de Jerez, la ciudad de Jerez. Tomando como referencia al San Juan, con la foto de Quijano y usando esta fotografía de la Virgen del Huerto, usando a la Santa Ana de Tarifa, del conjunto de la Sagrada Familia de Tarifa, y usando también las manos de la Virgen de los Dolores de Tres Caídas de Jerez, las manos antiguas. Recordemos que las manos antiguas las posee la Virgen del Nazareno, porque la actual Virgen de los Dolores de las Tres Caídas de Jerez tiene unas manos posteriores. Y también tomando como referencia un San José que hay en San Dionisio, en Jerez, pues podremos ahora ver los rasgos estilísticos que pueden compartir con el San Juan de la Veracruz. Comparten, como hemos dicho, el encorvamiento del meñique, del dedo meñique, sobre todo en la mano izquierda, como vemos ahí la mano de la Virgen del Huerto y la mano de Santa Ana, la unión de los dedos centrales, también que vemos en la imagen en la mano derecha de Santa Ana, y también veremos ahora la mano de San José y de la Virgen de las Tres Caídas de Jerez.
la nariz afilada, el labio superior en forma de V, la finalización de los nudillos en forma de V, la mano derecha, como he dicho, también con la unión del dedo corazón y del anular. Y si tomamos como referencia también las manos del San Juan, que son las de aquí arriba, vemos aquí el encorvamiento del meñique, la unión de los dedos en esta mano del San José. Y aquí también me he puesto la foto de las manos de la Dolorosa del Museo de Cádiz y de la Virgen del Mayor Dolor, para que veáis la comparación de las manos de la unión de los dedos, que también comparten la Dolorosa con la Virgen atribuida a Galeano del Museo de Cádiz, que son también bastante similares, las manos de ambas Dolorosas. Entonces esta imagen es una posible obra, obviamente, de Giacomo Bácaro, y también me apoyo en ello, en que a finales de la década de 1790 viene a la capilla el padre Quijada, el mercedario fray Cayetano Quijada, que tenía muchas relaciones con Bácaro, a raíz de los trabajos que hacía Bácaro en el convento mercedario de Jerez, y también en esta década viven en San Fernando dos hijos de Giacomo Bácaro, Antonio y Pedro Bácaro. Entonces, pues aquí podemos ver que quizás una posible relación con la que pudo la hermandad o el padre Cayetano Quijada o Quintanilla, que Quintanilla fue el que la costeó, traer esta imagen a San Fernando y que fuera pues posiblemente pues, una obra de Giacomo Bácaro. También esperemos que futuras investigaciones puedan traernos una collación más datos sobre estas imágenes. Ya hablando de las Santas Mujeres, vamos a ir también resumiendo un poco. Las Santas Mujeres son obras documentadas, sí sabemos que son obras de Vicente Tena y Fuster, procesionando en la hermandad de 1894. La María Magdalena presenta una altura de 1,30 m. Sabemos que está en actitud de recoger la sangre de Cristo con un cáliz, se encuentra de rodillas, presenta cabellera de pelo natural. Podemos ver que este tipo de iconografía de Magdalena recogiendo sangre se vincula con la recogida de la preciosísima sangre de Cristo, un culto que la hermandad de la Veracruz tenían desde época medieval. Y las otras dos mujeres, Cleofás y Salomé, son esculturas de 1,20 m, talladas cabeza, mano y pierna, están sentadas cosiendo el sudario, con la cabeza cubierta, como corresponde a las mujeres casadas. Salomé sería la mujer mayor y Cleofás la joven. Y el precedente de esta iconografía lo encontramos obviamente en el conjunto del duelo de Jerez de la Frontera de la Piedad, el de Ignacio López de 1718. Conjunto que, si todos recordamos y al menos nos podemos imaginar en la mente, vemos a las dos Marías cosiendo el sudario a los pies de la Virgen. Este conjunto tuvo que servir de inspiración obviamente a Vicente Tena para realizar estas santas mujeres para la Veracruz isleña. ¿Y cómo llegaron a encargarle esta imagen a Tena? Pues veremos. Tena en el año 1892 realiza un conjunto para la Hermandad del Dolor de Jerez, un Eceomo y un Pilato y un Romano. Posteriormente la Hermandad de Columna encargará el Cristo, el atado y flagelado de la columna a este escultor levantino, y dentro de esa junta fundacional de la Hermandad de Columna había un hermano de la Veracruz, que era Salvador de la Pascua. Salvador de la Pascua, veremos ahora que tiene un papel importante en esta realización de las Marías de la Veracruz. Además, también sabemos que estas imágenes son de Tena por una carta que se descubrió hace ya unos años, dirigida a la Hermandad de la Aspiración por Vicente Tena, en la que se habla de unas Marías que él hace para una corporación de San Fernando encargadas por un señor de la Pascua, y donde describe las Marías, las medidas, describe todo el proceso que costó la imagen y demás. Y se nombra, como he dicho, un señor de la Pascua. Aquí entramos en una historia, una incógnita bastante curiosa. Siempre se ha dicho que el donante de las Marías era Luis de Pando, que era el tesorero de la reorganización. Pero, leyendo las actas de la Junta de Gobierno de la Veracruz, vemos que es verdad que en una primera acta se habla de Luis de Pando como donante, pero en la segunda acta se dice que no era el donante, que el donante era una señora distinguida de la hermandad que quería permanecer en el anonimato. Desde aquí pensamos, yo al menos pienso, que la donante de las Marías tiene que ser Matilde Galiano. ¿Y por qué digo Matilde Galiano? Matilde Galiano era la esposa de Salvador de la Pascua, ese hombre que ya había tenido relaciones con Tena cuando encargó las Marías a la Veracruz. Además, Salvador de la Pascua era el único hermano de la Pascua casado en esa época. Su hermano Pablo se casó muchos años después, cuando se fue a vivir a América del Sur. Y además Matilde Galiano sería la que realizaría las ropas de las Marías en la primera salida procesional, y además también sería la que las vestiría y realizaría también una serie de labores en la hermandad en estos primeros años. Realizaría los paños de bocina, bueno, era una mujer bastante comprometida con la corporación. Entonces, es el nombre de la posible donante, y yo al menos pienso que tiene que ser la posible donante de las Marías de la Veracruz. Estas imágenes fueron intervenidas por Inocencio Rosada, que les cambió los candeleros para hacerlos más livianos para el paso de la Veracruz. Ya hablando de los bienes escultóricos, de los enseres, vamos a ir resumiendo. Durante esta etapa histórica, en los enseres de la hermandad, podemos hablar de una serie de enseres. Ya hemos hablado del guión de entierro, del estandarte que aparece en la pintura Libro de los Tarbes, que aparece descrito además en las actas de
de la Hermandad de la Veracruz, como una insignia de forma rectangular, un galón de plata, con una pintura de un crucificado en la zona central, un asta con una cruz de remate en madera. Entonces, hemos podido ver en la pintura cómo era más o menos el aspecto de ese posible guión de difuntos de la Hermandad de la Veracruz, esa insignia representativa de la corporación. También tenía una cruz de mano. Sabemos que tiene una cruz de mano porque en el año 15 estrenó una nueva que sustituye a una anterior. Esa cruz sería como todas las de la época, una cruz sencilla, de madera barnizada, quizás con algunas asas de metal. No tenemos fotos de ella. La cruz y el senato antiguo se venderán en el año 28 a la Hermandad de la Aspiración. Sí tenemos fotos del senato, del segundo senato que tiene la hermandad, realizado por el taller de Burillo, o yo al menos pienso que está realizado por el taller de Burillo, porque comparte bordados con el manto de Mayor Dolor y con la saya, así como otra insignia, que era un senatus de forma cuadrangular con paño de terciopelo, hasta de madera dorada con un remate de un águila, con un galón dorado fleco y con la sigla de Senatus Populusque Romanus y unos bordados de motivos vegetales como los del manto. Este senatus se aparece en la foto de Quijano que vimos anteriormente. Ya en el año 15, dentro de esa renovación que hace Ramón de Pando de la Hermandad, porque tenemos que entender que Ramón de Pando va a ser el gran renovador de la Veracruz, va a ser el que consolide el modelo estético de la Veracruz como hermandad modernista y vanguardista, no como hermandad romántica, como siempre se ha dicho. Tenemos que desterrar el tópico de hermandad romántica, cuando la Veracruz, al fin de cuentas, es una hermandad que rompe con lo establecido, realiza insignias de latón, modelos vegetales, usa también artistas de panorama internacional o panorama nacional, abandona esos modelos decimonónicos que habían tenido otras corporaciones isleñas. Siempre estuvo a la cabeza de las hermandades isleñas en el uso de alumbrado, en el uso estético, de la renovación estética de la corporación. Pues bien, en la Junta de Ramón de Pando se encarga un estandarte y una banderola al taller de Justo Burillo, un taller de Valencia, que tenemos aquí el estandarte y la banderola. El estandarte y la banderola. El estandarte actualmente procesiona una copia. En el cortejo la banderola sí se mantiene en dependencia de la hermandad. El estandarte, como vemos, es forma rectangular, de color negro, con bordados. Mantiene esa flequería, una remate en forma de pico con el escudo central de la corporación. Y la banderola, que está realizada en damasco negro con una cruz bordada, con la cruz en ambos lados, y tenía un remate con el anagrama de Jesús Hombre Salvador, mientras que el estandarte tenía un remate con el anagrama de María. También dentro de este periodo, como insignias peculiares dentro de las de la Hermandad de la Veracruz, tenemos la pértiga del hermano mayor, como he dicho antes, de latón de plata, pero esta es curiosa porque esta presenta la corona real de cuando la Hermandad de la Veracruz pide el título de real, que no se lo conceden, pero sí hizo una pértiga con esa corona real y con la palma de laurel y la del olivo. También se conservan los vasos de brandy para los hermanos cuando realizaban la estación de intermitencia y los canastos de sección de los hermanos para encender los cirios de gasolina dentro del cortejo. Ya dentro del patrimonio textil de las propias imágenes titulares, el Cristo de la Veracruz, hablando de las imágenes a nivel individual, posee varias piezas textiles. Entre ellas hay que destacar los 5 perizomas, paños de pureza, faldellines, como se quieran llamar, dentro del arco cofrade. El primero, el más destacado, que es el que aparece en varias fotos procesionales, es el que mantiene la flor y está realizado, como vemos, en encaje dorado. No se ve muy bien, pero bueno, tiene un encaje dorado también con una tela de fondo. Tiene otro de algodón con bordados de encaje, un ontul. Y este de aquí arriba, que está realizado en encaje de bolillo y fue confeccionado por las hermanas Carmelitas de la calle Colón en el año 1923. Está documentada su presencia en las actas de la hermandad como donación de un miembro de la Junta de Gobierno de aquel entonces. En cuanto a la Virgen del Mayor Dolor, hay constancia de que tuvo un terno procesional de salida primitivo, realizado por un grupo de señoras comandadas por Matilde Celier, que fue una de las señoras que bordó el terno de la Esperanza de Silencio, actual manto procesional. Este manto que realizó Matilde Celier no se ha conservado. Tampoco sabemos si se llegó a procesionar con ese manto porque no hay constancia. Se habla de que se empieza el proceso, de que se inicia el proceso, se hace algo, pero después no se vuelve a hablar del manto. Si llegó a estrenarse, procesionó durante 13 salidas nada más. Entonces fue un manto con una vida muy corta. Ya en el año 1916 se realiza el terno de Burillo, que tenemos aquí el manto como hemos visto anteriormente, y la saya. El terno de Burillo está compuesto por un manto de terciopelo negro y un vestido de terciopelo granate con traza simétrica. Vemos los motivos de trazos finos con forma estilizada, elementos florales. En la saya también vemos que nace una granada en la zona superior. Presenta un tallo central la saya con esos motivos de flores. Y el manto también hemos visto que tiene motivos vegetales, que además, si veis, también son motivos que se repiten tanto en el estandarte
como en el Senatus, que la hermandad actualmente procesiona una copia del Senatus también antiguo que pienso, o que yo atribuyo también al taller de Burillo. Además, no solamente hicieron un terno para la Virgen, sino también hicieron un conjunto para el San Juan. El San Juan. Y esto de aquí es la túnica del San Juan que la hermandad conserva junto a una capa. La túnica está realizada en damasco de seda, en color verde agua, como podemos ver. Y la capa está realizada en terciopelo jaspeado de color carmesí con un galón. Este terno del San Juan, este conjunto del San Juan, al menos estuvo procesionando hasta ya la etapa siguiente de la posguerra y décadas posteriores. En fotos ya de los años 40 y 50 aún sigue viéndose este terno. Bueno, incluso después procesionó hasta principios del siglo XX. Hemos visto también este terno, algunos recordaréis de verlos por las calles de San Fernando procesionando con el puesto con el San Juan. El patrimonio musical de de las Marías podemos hablar que tenían unos mantolines bordados. No sabemos que los realizó Matilde Galiano, la camarista y donante de las Marías, posible donante de las Marías. Vemos que tiene unos motivos vegetales que comparten con las bocinas que la hermandad conserva en su dependencia, pero no tenemos más datos sobre el ropaje de las Marías más allá de que tenían un juego cada una, con sus pelucas, sus tocados, sus sudarios, pero poco más. Patrimonio musical, destacable obviamente de esta época es la composición de la marcha La Veracruz de Camilo Pérez Monllor, en el año 1915. No me voy a extender mucho, todos conocemos la marcha, conocemos a Monllor. Es la primera marcha dedicada a la hermandad. Esta es la copia que tenemos en dependencia de la banda de la Cruz Roja. La original se encuentra en la dependencia de la banda de Infantería Marina. Una marcha con un carácter bastante militar, castrense, con descriptiva del paso del cortejo de la hermandad de la Veracruz por la calle de San Fernando. Y la que inicia la serie de composiciones dedicadas a la hermandad de la Veracruz de San Fernando. Ya pasando a hablar un poco de la platería y de las andas de la Veracruz. La platería vamos a ser muy breve. El Cristo de la Veracruz conserva 2 juegos de potencia, así como una corona de espinas, cantoneras e INRI. De esos 2 juegos de potencia, el primero está realizado en plata y presentaba una sujeción de pincho, hasta que se le ha colocado un pasador para poder colocárselo con la peluca. Está formado por las potencias forman un nudo con róleos con unas de rayos, lisos, alargados y puntas biseladas. Estas potencias se usaron por última vez en este mes de noviembre, se han usado en los cultos de difuntos recién restauradas. Y desde aquí pensamos que estas potencias pudieron ser las que usaba el Cristo cuando tenía pelo tallado, de ahí que tuviera la sujeción de pincho y no un pasador para la peluca. No aparecen las fotografías antiguas de Quijano, las que aparecen son el otro juego de potencia. Así que pensamos que estas potencias serían de culto interno y para el culto externo la mayoría de las veces usaron las otras, las que vamos a hablar a continuación, que es un juego también de plata, de gran factura, que tiene un nudo central con cartela central, con róleos, con rayos plisados y puntas biseladas con una sujeción de perno con pasada, este sí tiene pasada. Una corona de espinas de plata que se conserva de la etapa de la reorganización, que recientemente en investigaciones recientes se ha puesto en relación con la corona que donó Inés Van Jaire al Cristo de la Veracruz del Castillo de San Romualdo. Y el INRI de línea sencilla y las cantoneras que se estuvieron usando hasta finales de esta etapa histórica y que la hermandad también conserva en dependencia. La Virgen de Mayor Dolor de esta etapa podemos destacar 2 coronas, la diadema que se ve en las fotos de Quijano, una diadema de plata con un bodoque de forma semicircular con rayos plisados de punta biselada, que está en paredado desconocido. Actualmente la hermandad realizó una copia hace pocos años, que la realizó Raúl Cejas y con la que procesiona algunos años. Y una segunda diadema realizada en plata con un bodoque de formas vegetales y con hojas con roles circundados por filigrana, con rayos plisados y con rayos flamígeros también. Esta diadema, según testimonios orales de la hermandad, se llegó a usar junto con el canasto de la corona de Seco Velasco de plata, en algunas composiciones que se realizaban. Además posee puñal de plata con empuñadura decorada con líneas zigzagueantes y remate en forma de estrella. Y también, en cuanto a la figura secundaria, las Marías y el San Juan, se conservan las aureolas que se realizaron en 1894 y que procesionaron hasta la posguerra, hasta la etapa siguiente estuvieron procesionando al menos. Posteriormente también se siguieron usando, al menos el San Juan la sigue usando. En cuanto a las andas procesionales, que ahí sí voy a poner las fotografías que hemos visto antes, tanto esta como las otras 2. Antes que nada vamos a partir de la base que desde aquí pensamos que el paso de la Veracruz que procesionó desde su organización hasta el año 42 fue el mismo, al que se le hicieron una serie de reformas. Es verdad que sí salió por allí que se estrenó un paso dorado, que se hizo, pero viendo las cantidades, viendo los gastos, viendo las actas, lo que se hacía eran como reformas, como mejoras, y el dorado como tal no era dorado, era un pintado, que ahora veremos en la foto de Quijano. Entonces, este paso primigenio que se realizaría en 1892
se estrenaría en 1893 con el San Juan, la Virgen y el Cristo. El año siguiente se ampliaría para colocar las figuras de las Tres Marías. Se realizarían unos faldones, obviamente, su serie de mejoras. Y entre el año 1904 y 1913 no procesiona, como ya hemos dicho. Cuando Ramón de Pando recupera la procesión y se encuentra el estado de las andas, tiene que realizar obviamente una serie de mejoras, porque han estado una década en plan guardadas en un almacén. El estado de conservación pues era bastante deficiente. Pero el gasto que se realiza nos arroja un poquito de luz sobre el hecho de que estas andas no se cambiaron. El gasto que se realiza para mejorar estas andas es de 400 pesetas. En la época, un paso nuevo costaba la cifra aproximada de 2.000 o 3.000 pesetas, que fue lo que le costó a Soledad cambiar el suyo en el año 24, o a Nazareno el presupuesto que pidió al taller de Burillo por un paso nuevo que eran 2.800 pesetas. Es decir, 400 pesetas era un gasto muy pequeño. Era un gasto que nos arrojaría, en plan, nos pondría más en la pista sobre que sería una reforma con envergadura, pero una reforma en la que se mejorarían las andas y se buscaría consolidarlas y adecentarlas un poco después de 10 años guardadas en el almacén. En esta foto que hemos dicho antes, la fotografía más antigua conservada del Paso de la Veracruz, de la guía anuario del año 17, ya he dicho yo que pienso que está datada entre el 14 y el 16, porque son los años previos a la guía anuario y porque son los años en los que la Veracruz salió después de años sin salir. Vemos el paso justo delante del coro de la capilla y veremos que es el mismo paso de la foto de Quijano por una serie de detalles muy simples. Se mantienen los respiraderos calados y enmallados. También veremos, si os fijáis un poco, que es verdad que se ve mejor en ordenado, unos casetones que hay en la zona del canasto, unos casetones que también veremos en la foto de Quijano, que se mantienen también. Vemos también que hay zonas pintadas de esmalte blanco, como por ejemplo la zona de aquí, de arriba de los remates, las molduras, imitando un poquito la piedra, el mármol, imitando un poco así materiales más nobles, faldones negros. No se aprecia el terno de Burillo, o al menos no se ve aquí ningún bordado en la Virgen, por lo que esta foto tendría que ser a mejor quizás anterior al 16, al estreno del terno de Burillo. Seguimos la diadema primitiva, vemos el Cristo con el INRI y las cantoneras sin el faldellín de la flor, que pensamos que era el faldellín extraviado que se recupera en la década de los años 20, y si vemos las aureolas de las Marías y el San Juan que actualmente se conservan, entre otros datos. ¿Qué pasa? Luego llegamos a la foto del archivo Quijano, que todos conocemos, todos hemos visto muchas veces, datada del año 25, donde sí vemos que prácticamente se mantiene la misma forma del paso, con los respiraderos enmallados, la moldura blanca, los casetones de las carteras de los respiraderos, el uso de las coronas obviamente como ofrenda de devoto, los candelabros que ya hemos visto en la anterior foto, y después sí vemos ya el bordado del manto del terno de Burillo, el San Juan con la túnica y la capa también de Burillo, el Cristo con la cantonera y el INRI que ya hemos visto en la foto anterior, sí lleva el faldellín con la flor, que se puede apreciar la flor, las potencias que ya hemos dicho, el segundo juego de potencia, no el primero, que será el que lleven todas las fotos históricas de esta etapa, y también vemos los bordados de las Marías, que ya hemos puesto ante una vista amplia, y una serie de elementos del paso y de la evolución del paso y de las andas como tal. Entonces este paso obviamente, desde aquí hemos dicho que este paso sería fruto de una serie de intervenciones a lo largo de estos 40 años, pero que sería el mismo desde que se organiza la hermandad hasta que sería sustituido en el año 42 por el paso de Rugero, que vemos aquí en el año de su estreno. Ya como conclusiones del trabajo, hemos podido extraer una serie de conclusiones principales. Ya obviamente todos sabíamos que la Veracruz fue una corporación modelo para las hermandades de la isla, pero desde aquí reafirmamos lo que decimos por el hecho del alumbrado de la hermandad, el alumbrado que sentó base para otras corporaciones, a nivel del alumbrado acetileno, de gasolina, de oxígeno, el seguro de los cargadores, que es una cosa que en la hermandad del Carmen y Veracruz crean para las cuadrillas que portaban sus pasos, las andas. No hemos hablado de eso, pero por ejemplo la hermandad del Nazareno pide después de pedir presupuesto a Burillo, realiza un paso a imagen y semejanza del de la Veracruz, o eso al menos dicen las actas de la hermandad del Nazareno. Es decir, fue un paso que sentó bases para otros pasos posteriores. La vinculación civil, militar y eclesiástica, una hermandad que, como hemos visto, tiene muchas juntas de gobierno con muchos religiosos, muchos sacerdotes, muchos militares, muchas personalidades del ayuntamiento. Este organigrama de la hermandad de la Veracruz en sus estatutos, y los estatutos como tal van a ser base para todos los estatutos que vienen después del año 18. Muchas hermandades de la posguerra se van a fundar con los estatutos de la Veracruz como modelo, caridad, huerto, perdón, todas van a usar como modelo los estatutos de la Veracruz en mayor o menor medida. Las atribuciones que lanzamos desde aquí, patrones, Galeano, a Bácaro, a la escuela de Galeano, como hemos dicho, atribuciones posibles, todas vinculadas con la escuela genovesa, obviamente eran las escuelas a las que se escribían estas imágenes titulares de la hermandad. La influencia modernista, el modelo Veracruz,
esa influencia de los modelos levantinos, de Tena, de Burillo, que van a ser casas y talleres valencianos que van a influir en la realización de insignias y de patrimonio de la hermandad cultural y artístico, desterrando desde aquí la idea de esa hermandad romántica que siempre se ha dicho, la posible donante femenina de las Marías, la figura de Matilde Galiano, que esperemos encontrar más datos sobre su figura que puedan reafirmar esta teoría. Y obviamente todo esto es un material que puede servir para futuras investigaciones, para futuros trabajos que puedan seguir ahondando y ampliando toda la investigación sobre la Hermandad de la Veracruz, que siempre es bienvenido. Las referencias bibliográficas son usadas, obviamente, nivel de archivo. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.